Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Este es nuestro primer evento de la agenda académica de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y de la Biblioteca Pública Municipal, especial en este año en el que se conmemoran, como todos sabemos, los 30 años de la declaratoria del Parque Arqueológico de San Agustín como Patrimonio de la Humanidad. Nos acompaña, aunque no va a hablar hoy, pero sí creo que merece un saludo especial, el doctor Enrique Bautista. Por favor, doctor Enrique, póngase de pie. Gracias. El doctor Enrique Bautista fue la persona que entre 1994 y 1995, comisionado por entonces Colcultura y por el ICANN, fue la persona que trabajó en la redacción del documento que culminó en la entrega a la UNESCO para la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de San Agustín. De modo que este prácticamente es su año de aniversario, su año de conmemoración. Nos acompaña también el presidente del Consejo Municipal, John Rubio Bravo. Agradecerle mucho que esté con nosotros. No es común que el presidente del Consejo esté acompañándonos en un evento como este. El maestro Mario Cano, italiano, residente en San Agustín. Nuestros amigos del sector turismo. Y por supuesto, quien para la presentación del evento sobre murales, el doctor José Vicente Rodríguez Puerta. El secretario de Cultura. También está el secretario de Cultura. Sí. Buenas noches a todas las personas. Habitualmente la gente se pregunta sobre quiénes fueron los autores de estas construcciones megalíticas que ustedes encuentran en el Parque Arqueológico de San Agustín de Isus, las esculturas, los canceles, los templetes, etcétera, etcétera. Entonces, infortunadamente, pues eso no está escrito, nadie dejó una inscripción, yo soy el autor de esta cuestión, y con un grupo de personas nos propusimos buscar las raíces de esta gente, las huellas de los autores de esas construcciones. Y para ello acudimos a las diferentes estrategias, líneas de investigación. Por un lado, a las fuentes escritas, es lo que se conoce como la etnohistoria, que es la historia escrita. Pues los indígenas no tuvieron una escritura como la nuestra, aunque los petroglifos y las pinturas rupestres pues son la escritura de la gente del pasado. No obstante, pues es muy difícil interpretarlas, ¿no? Lo cierto es que hay una relación, una visita de 1628, entre diciembre de 1628 y enero de 1629, el gobernador de la provincia de Neiva, Diego Ospina, reunió a los últimos indígenas, a los sobrevivientes de los indígenas que vivían aquí, y con el fin de saber en qué estado se encontraban, ¿no? Cómo los trataban los encomenderos, también preguntarles quiénes eran, cómo se llamaban, las edades, de dónde provenían, ¿no? Quién era su cacique, ¿no? Es un documento impresionantemente valioso para reconstruir la historia del pasado nuestro, porque están las últimas voces de los indígenas. Ellos hablaron y eso quedó consignado en español y se ha conservado hasta el momento. Juan Friede en 1953 las incluyó, hizo una interpretación en los andaquíes, ¿no? Y incluyó algunos apartes con relación a esto. Gracias a un paleógrafo a quien contratamos, le solicitamos que indagara en el Archivo General de la Nación sobre documentos relacionados con el sur del Alto Magdalena. Entonces, estas fuentes escritas son muy valiosas, primero porque son únicas, segundo porque está el mensaje de los indígenas, lo último que ellos dijeron y que quedó consignado en una lengua pues, occidental. Y finalmente porque dicen de dónde venían. Entonces, si uno se pregunta quiénes fueron los constructores de estas esculturas, pues los más próximos son los mulares, los indígenas mulares, y San Agustín no debería llamarse San Agustín sino mulares, porque son los indígenas que encontraron
entrevistó Diego de Ospina entre diciembre de 1128 y enero de 1129 y pudo preguntarles de dónde provenían, cuántos eran, sus nombres, las ciudades y de dónde, cómo fue su proceso de reubicación. Entonces, esa gran pregunta se apoya por un lado en las fuentes documentales. Una vez que hemos consultado las fuentes documentales, encontramos el acta de fundación de San Agustín, la primera fundación de San Agustín, el 22 de septiembre de 1621. Eso está consignado en un libro que sacó Roberto Velandia, el historiador, sobre mapas y fundaciones del Alto Magdalena. Ahí está el acta de fundación del 22 de septiembre de 1601. Y mirando los mapas encontramos el plano de San Agustín de Baberiquena de 1601, donde se hizo un trazado, ¿no?, a mano alzada, que no corresponde por supuesto con la realidad, pero más o menos corresponde al plano fundacional que habitualmente hacían los españoles, ¿no? Aquí va a estar la esquina de la iglesia y el padre, aquí la esquina del capitán, la esquina del cacique, el pregonero, etcétera, etcétera. Entonces se distribuyó a este lado y esto está en los documentos. Con esa documentación pasamos a la parte del campo. Entonces buscamos el sitio de tapias. Afortunadamente William López, ¿no?, fotógrafo, cantante, animador, etcétera, ¿no?, sabía dónde se encontraba el sitio. Yo sé dónde queda Tapias. Y nos fuimos a buscarlo con Alfredo y dimos vueltas hasta que afortunadamente logramos ubicarlo. Le hicimos un levantamiento con dron y el siguiente paso fue tratar de documentar el sistema de construcción, cómo fue la arquitectura de 1601. Entonces, para eso excavamos los muros para saber cómo fue el sistema de construcción de los muros. Había unos caminos, también tratamos de documentar el sistema de construcción de los caminos, si fueron empedrados, si fueron directamente sobre tierra, si los muros fueron construidos sobre la base estructural de piedra o simplemente fue tapia pisada, ¿no? Eso colocaban dos formaletas y lo rellenaban con tierra y apisonaban. Entonces, con eso, si ustedes han visto pues, construcciones antiguas, son muros de 90 a 120 centímetros de grosor, ¿no?, que tapias exactamente con tapia pisada, que afortunadamente se han conservado. Eso por allá hace unos 15 años, no sé cuánto, pues fue campamento también de la guerrilla, ¿no? Y pues ellos aprovecharon que esos muros tenían como 80 centímetros de altura, construyeron también unas trincheras en la parte de abajo y pues ese fue, digamos, el último uso que se le dio, o el penúltimo, porque actualmente es un potrero para ganado. Entonces, actualmente es un potrero para ganado, los muros se han desvanecido, pero está la memoria de la gente antigua, cómo eran los muros, ¿no? Y hay un texto de Fray Juan de Santa Gertrudis, de mediados del siglo XVIII, un fraile que se recorrió toda Colombia, llegó por Cartagena, pasó por Santa Fe, llegó a San Agustín, que aquí San Agustín eran 5 casas. No existía un poblado aquí que se llamara San Agustín, pero sí existía en Tapias ese poblado que se llamaba San Agustín de Baberiquena, construido por los españoles. Y estaba el poblado, ¿no?, el poblado de los indígenas Mulale, en el Alto de la Culata. Y aquí hay una discusión con los colegas de arqueología, porque cuando se hace una prospección, o sea, cuando se quiere buscar cómo fue el sistema de asentamiento de la gente, si usted prospecta o revisa, digamos, la zona rural, pues va a encontrar que el patrón de asentamiento es disperso, la que está por aquí, la que está por allá, etc. Si usted prospecta en un antiguo poblado, pues va a encontrar las huellas concentradas, nucleadas, ¿no? Pero infortunadamente los españoles, pues para nosotros la arqueología, los españoles construyeron las casas y los poblados sobre los antiguos poblados de los indígenas. Entonces, para borrar la huella de la religiosidad indígena, construyeron las iglesias sobre las antiguas sitios rituales de los indígenas y aprovecharon la mano de obra para
la construcción de esas viviendas. Entonces, aquí descubrieron 9.000 sitios en un proyecto que se llama Arqueología en el sur del Alto Magdalena, y la conclusión es que el patrón de asentamiento fue disperso. Y eso es parcialmente cierto, ¿no? Si usted prospecta en el campo, pues va a haber una casa por aquí y otra por allá. Pero hemos encontrado un poblado en el Alto de la Culata, y ese poblado se refleja en las modificaciones antrópicas, o sea, hechas por los humanos, de esa colina. Entonces tenemos un aterrizamiento arriba, tenemos otras terrazas escalonadas, hay huellas de tumbas, ¿no? Hay huellas de tumbas que corresponden a diferentes periodos, y basureros. Y en los basureros encontramos las huellas de esos antiguos habitantes en forma de fragmentos de cerámica. Y que nos da con la cerámica, podemos saber a qué periodo correspondían. Entonces tenemos tres grandes periodos que se llaman formativo, que es el más antiguo, 3.000 años, ¿no? Clásico regional, 2.000 años, y el reciente, que corresponde a los siglos X y XVI, que fueron los indígenas que encontraron los españoles. Entonces, con base en esa línea de investigación, las fuentes documentales y la arqueología, adelantamos un proyecto con la Universidad Nacional, y pues no hemos recibido ninguna financiación fuera del apoyo que nos da la universidad, que es el transporte, los viáticos y los estudiantes que quieren aprender, y con ellos hemos adelantado esta investigación. Presentamos la propuesta del ICAM, el Instituto Colombiano de Historia, sobre la importancia del sitio. Les pareció muy bien, y este año vamos a continuar con el ICAM, ¿no? Este proyecto de investigación va a aportar unos recursos, y con investigadores del ICAM vamos a continuar. La idea es documentar la primera fundación que no figura en el consejo, no figura en ninguna parte, 22 de septiembre de 1601, la primera fundación de San Agustín, para lo que se conoce como la recuperación de la memoria histórica. Entonces, con base en las fuentes escritas, Juan Friedel en 1953 denominó a los indígenas que vivían ahí en el río Mulale, los Mulale, ¿no? Aquí están los Mulale, la culata, pero en realidad ese no es un nombre indígena, es un nombre español. ¿Qué significa la culata? O sea, el rincón, ¿no? Y así nos denominaron, porque así fue como lo pusieron los españoles. Y hay otro nombre que ustedes ven aquí, Yalconia. Aquí nosotros escuchamos el Yalconia, los Yalcones, y en muchas partes se le enseñan a los niños que aquí vivieron los Yalcones. Los Yalcones no existieron. No existieron los Yalcones. Ni en el Valle de la Plata, mucho menos aquí en San Agustín. Eso es un invento de los españoles. Y Fray Pedro Simón, un cronista de 1625, publicado en 1881, decía: la provincia de los indígenas Cambis se ubicaba en el valle del río de la Plata, cito literalmente, que los primeros descubridores llamaron Yalcones. O sea, fue un nombre puesto por los españoles. Conclusión: no existieron Yalcones. No con ese nombre. Puede ser que se haya deformado halcones o algo así por el estilo, no, pero es un nombre español que le pusieron a los indígenas. ¿Cómo se llaman ellos? Ahí están los nombres: Cambis, Otongo y Unoco. ¿Cómo se llamaban los indígenas que viven aquí? Los Mulale. En la parte más hacia el occidente, Quinchano, existe Huachico, Guarapa, Lagoyo, Tutalco, Curapa, Maito, Pirama, etcétera, etcétera, Timaná, ¿no? Sí, es un nombre indígena. Los Suazas, y otro invento histórico, los andaquíes. Aquí no existieron andaquíes. Esa es otra invención de los españoles, porque tocaba achacarle la culpa de la expulsión de estos poblados, entonces todo había sido destruido por los andaquíes. Los andaquíes fueron indígenas del Caquetá, no de la selva amazónica, sino de la parte alta hacia la región de la Fragua, que se llamaban
los Cuenta, los Oteguas y otros indígenas que habitaban en esta parte de la cordillera oriental. ¿Qué sucedió? Que los españoles llegaron a Timaná porque encontraron un cacique Hinalgo que pues, era pacífico, porque tenía el negocio de la coca. Tenían grandes plantaciones de coca y con la coca podía conseguir de todo, porque era la especie de moneda que circulaba. Pues con la coca podía obtener la sal, desde salado blanco, que se llama salado blanco, un salado blanco. Podía obtener la sal, que es muy importante, podía obtener las piedras para sus adornos, vacías, etcétera, etcétera. Y entonces no necesitaba de una gran guarnición de guerreros, porque con la coca podía moverse por todas partes. Entonces, aprovechando, digamos, esa actitud pacífica de Timaná, ahí llegaron los españoles. ¿Por dónde llegaron? No llegaron por acá porque hubieran visto las esculturas. Parece que llegaron por este sector que se llama Pirama, por Guanaca, el páramo de Guanaca, por Silama, que el profesor Héctor Llanos descargó un poblado que se llama Morelia, que también es una evidencia de la presencia de una aldea, y por Pirama llegaron hasta Timaná. Y en Timaná fundaron el primer poblado. Algunos dicen que en 1538, pero ellos decían que salieron en el mes de San Juan, o sea, en julio de 1537, se demoraron 8 meses en llegar, o sea que no llegaron en 1538, sino a principios de 1539. Pero la fecha de fundación, que se conoce oficialmente en 1538, pero al parecer es 1539. Entonces, ahí fundaron un poblado y empezó la refriega porque los indígenas no querían esos intrusos, ¿no? Porque los intrusos eran muchos. Primero porque las crónicas siempre resaltan el valor de los españoles, que 100 españoles se enfrentaron a 6.000 aliados con 6.000 países, y entonces los españoles se enfrentaron con 12.000 guerreros y los derrotaron. Lo que no tienen en cuenta es que los españoles no llegaron solos, llegaron acompañados de indígenas de Popayán y Quillacinga, o sea, venían desde el Perú. ¿Por qué se vino Sebastián de Recato por acá? Porque estando en Quito, un indígena muisca dijo, ustedes buscando oro, no saben todo lo que hay en un pueblo que se llama Bogotá. Eso es un dorado. Hay un cacique que se baña en una laguna, tiene mucho oro, hay un templo que tiene columnas de oro y hay mucho lo que usted busca. Porque para el indígena la riqueza no era el oro. Para el indígena la riqueza era la vitalidad, la supervivencia, es decir, tener los suficientes recursos para que su gente pudiera vivir bien, reproducirse, ¿no? Y esa era la señal de riqueza. El oro era un adorno, pero se dieron cuenta que los españoles tenían interesados por el oro, pero tenga un poquito, pero el vecino tiene más. Digan al otro vecino, tenga un poquito, pero el vecino tiene mucho más. Entonces los voltearon por todos lados. Y claro, llegaron un montón de gente acompañados de indígenas, tanto del Perú como también de Popayán y de Quillacinga, miles, ¿no? Hay fuentes donde dicen que vinieron acompañados de 4.000 yanaconas, que es un número grande, y eran yanaconas que denominaban orejones, que eran guerreros expertos, ¿no? Y después los que organizaron la defensa en Timaná cuando fueron atacados por los villas yanacones. Entonces, gracias a esos indígenas que trajeron, quienes eran los que cargaban todas las vituallas, las armas, las municiones, los españoles eran muy prácticos, entonces si iban a alguna parte, llevaban carpinteros, llevaban herreros, llevaban lo que fuera, ¿no? Textileros, porque tenían que vestirse, tenían que armar los muebles, a veces tenían que construir barcos, traían expertos en construcción de barcos, y fuera eso las herramientas, es decir, se imaginan las herramientas que cargaban,
más las armas y las municiones. ¿Quiénes cargaban eso? Los indígenas. Entonces eran los cargueros. Y fuera de eso eran los que defendían a los españoles contra otros grupos. Entonces, cuando llegaron a Timaná, pues los Yanacona fueron los que organizaron la defensa, porque eran expertos en eso, y fueron atacados por los denominados Yalcones. Sin embargo, entre más o menos 1539 y 1543, después de eso desaparece el nombre de Yalcones, nadie puede mencionar eso. Y en 1628, cuando le preguntaron a los últimos indígenas, ¿quiénes son? Nadie menciona a los Yalcones, nadie menciona a Huayquipán, ni a Hernando, ni a esos caciques, sino otros caciques que ellos recordaban, y eso les da una idea de quiénes efectivamente vivían, porque fue la voz de los indígenas. Entonces, según la voz de los indígenas que recogió también de esos documentos Juan Friel, estos fueron los que habitaban cuando llegaron los españoles, menos los Yalcones, que eso es un invento español. Entonces, con base en esto, hemos adelantado una investigación para ubicar ese poblado. Está la Acta Fundación, 22 de septiembre de 1601, está las características, los más, ¿no? Y adelantamos una investigación arqueológica para poder documentar esa cuestión. Lo cierto es que en Quinchana, pues el profesor Héctor Llanos de Navega Durral organizó investigaciones, y antes de ellos Preuss. En los murales no nadie ha trabajado. La idea es precisamente documentar a los posibles constructores de todo este complejo que se encuentra en el parque arqueológico. Se mencionan los labollos, los cunanaes, los calvis, arriba los paeses, los pijaos, etcétera, etcétera. Y hay muchas investigaciones que han adelantado de la época de Gómez, ¿no? Los colegas de la Universidad de Pittsburgh, otras personas como Carlos Sánchez, César Delande, y nosotros pues adelantamos una investigación en la parte templada del Valle de algo importante, el paisaje. ¿Cuál es el paisaje que se percibe aquí? Usted levanta aquí lo primero que ven, en las partes altas, los volcanes, el Cerro Orqueja, el Cerro Curuta, el Cerro La Pelota, y las investigaciones adelantadas por el grupo de Cronenberg, un geólogo holandés, encuentra que en los años 80, ¿no?, que hay 4 conos volcánicos apagados en San Agustín y 9 conos volcánicos apagados en Isus. Dentro de ellos tenemos el Alto de los Cielos, que es un sitio arqueológico, la Orqueta que no ha sido explorado, y fuera de eso, todo este es el depósito de yuniprita, o sea, ceniza, que se fue compactando y que cubrió toda esta zona, ¿no? Estos son los volcanes que se han descubierto en la región de la Argentina, que son el Merenberg, el Conicil y el Morro, y según el Servicio Geológico Colombiano, hay cerca de 30 volcanes en el sur colombiano. 30 volcanes apagados. Hace millones de años. Entonces, esto es importante por varias razones. Primero, porque cuando suena un volcán, no hay nada que hacer. Correr, porque el volcán, si está cerca, pues todo ese flujo volcánico lo puede derretir, como pasó en Pompeya en el año 39, que cubrió todo un poblado, y pues los arqueólogos han estado excavando desde hace muchos años ese poblado para ver cómo quedó la gente cubierta por ese evento volcánico, y pues a alejarse, porque la ceniza volcánica contamina todo, contamina el agua, que no puede beber agua, contamina los suelos, contamina las aves, los animales, toca. ¿Cuál es el mayor temor que tenían los indígenas? Las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas, porque había volcanes activos, ¿no? Aquí tenemos volcanes inactivos, el Sotará y el Cerro San Pedro, ¿no? El Puracé sí está activo, Pan de Azúcar y Palterá están inactivos, ¿no? Y lo que plantea Cronenberg es que la laguna de la Magdalena
no es el nacimiento del río Magdalena, sino la laguna de los Andes, que es una enorme caldera. Mire cómo se analizan las calderas, que tiene 15 kilómetros en la parte alta y 4 kilómetros en la parte baja. O sea, es un cóndor volcánico de 4 kilómetros de diámetro. Es una caldera muy grande y que cuando erupcionó en su momento, pues arrojó una caldera volcánica. Entonces, eso tiene dos características. Uno, inmediatamente hay que salir. No hay nada que hacer. No puede quedarse, tiene que abandonar. Eso, infortunadamente, no le pasó a los pobladores de Armero, que no salieron corriendo, los que se quedaron, 20.000 personas cubiertas por un evento volcánico. Que fue una erupción pequeña, erupción que detectó la nieve se convirtió en agua, en lodo, se acumuló, rompió las barreras, arrasó con Armero y con un barrio de Chichimá. 22.000 víctimas. Ya fíjense la magnitud de esos eventos volcánicos. Entonces los indígenas le tenían temor al volcanismo y aprovecharon los productos volcánicos, la piedra para tallar las estructuras, la piedra para tallar los templetes, la piedra para tallar los sarcófagos, la piedra para utilizar herramientas y también todo el terror que infunde el vulcanismo. Y ese también, pues la respuesta fue rituales para apaciguar el embate, la furia de la naturaleza. ¿Dónde hemos encontrado esas huellas de los eventos volcánicos? Mire esta tumba que excavaron Duque y Cubillos, la tumba número 1 de la meseta B, en el Alto de los Ídolos. Ellos encontraron esto. Mire esta franja blanca, grisácea, todo esto. Ellos no tenían la idea de que eso pudo haber caído de un volcán, pero es una ofrenda. Los indígenas quisieron ofrendar a los que enterraron con una capa de ceniza volcánica. Eso no es posible. Eso fue un evento volcánico que depositó esa ceniza, que en su tiempo debe haber sido mucho más gruesa, pero el viento, el agua, etcétera, la había arrastrado y quedaron más o menos 15 centímetros, ¿no?, que sepultaron una tumba del periodo formativo, o sea, finales del tercer milenio antes del presente, más o menos hasta los últimos siglos del primer milenio antes de Cristo, para que lo veamos en términos occidentales. Entonces, esa es una de las evidencias de la influencia de la ciencia volcánica aquí. Y la gente ritualizó los conos volcánicos. El Alto de los Cielos, ¿qué es? Un cono volcánico. Muy posiblemente el Alto de la Pata sea un cono volcánico apagado hace millones y millones de años. Vale la pena explorar porque tiene mucha energía presente el Alto de la Pata. Ya lo que encontramos en Llanos de la Virgen en Altamira. Ustedes cuando van por la carretera, pues pasan por Altamira y antes de llegar a Garzón hay unas terrazas grandes que son escalonadas, ¿no?, al lado de la carretera donde cultivan mitos. Ven un tubo de uva en la carretera, eso es una terraza. Nosotros prospectamos ahí y a unos 40 centímetros hay huellas de ceniza volcánica compactada. Y uno piensa, los conos volcánicos, cuando se habla de volcanismo piensa en conos, pero no se piensa en los ríos. Los ríos corren por antiguas fallas geológicas y esas fallas geológicas de vez en cuando se abren. Y el río Suaza es un volcán fisural que en 1826, que fue la última, digamos, erupción, se abrió y por los lados del puente ese que pasa por la Jagua, cerró, bloqueó el paso en noviembre de 1827, en noviembre, y eso fue un espectáculo nacional e internacional. La gente tomó así un lago de casi medio kilómetro de anchura por 4 kilómetros de longitud, se tomó súbitamente. Entonces el cuento era que se había tumbado la montaña y había bloqueado. No, eso no, una montaña se derrumbe y el agua tarde o temprano rompe la barrera. No, eso es que se abrió el río, cerró el paso
Y en diciembre rompió la barrera y se fue hasta el otro lado. El río Suaza rompió esa barrera, se fue hasta el otro lado del río Magdalena y arrasando con todo. Llegó al Quimbo y los arqueólogos del Quimbo encontraron cerámica prehispánica antigua arriba y cerámica colonial abajo. Eso no es lo último. Lo último es lo último y lo primero es lo primero. Entonces, primero tiene que estar el suelo, la cerámica antigua, el periodo formativo, más abajo, luego el clásico regional, luego reciente, la colonial y la cerámica de ahora. Ellos encontraron alejarse. Y la explicación está interesante en que el río Suaza arrasó con todo eso y depositó, transportó los depósitos normales. Entonces, aquí vemos el suelo oscuro, es el suelo que se formó, y tenemos un evento fluvio volcánico que se llama Horizonte AB en suelos, ¿no? Que formó esto. Esa terraza fue formada por un evento fluvio volcánico. El río que se abrió sacó material tanto del río como del material volcánico. Y resulta que eso, al expandirse, se fue compactando, cementando, y por eso ese horizonte es bastante compacto. Nosotros cuando prospectamos esto, llegamos hasta aquí y eso suelo era durísimo. No hay nada debajo. Vamos. Eso no tiene ningún potencial de curva. Y empezaron a hacer las máquinas. Y el otro digo, tumbas particulares, esas tumbas donde enterraron al muerto y le colocaron unas piedras redonditas encima para señalizar el terreno. O sea, esa gente del informativo fue sepultada por un evento fluvio. En el Alto de la Culata, aquí en San Agustín, yo lo he visto estudios de suelos en el ámbito arqueológico. Nosotros tenemos al profesor Pedro Montero, quien es el gurú de los suelos de Colombia, y le hicimos acá, en el Alto de la Culata, un análisis, recogimos muestras entre 0 y 140 centímetros de profundidad. Mandamos a hacer análisis físico-químicos, que son costosos, cada muestra vale como 200.000 pesos. Aquí nomás se gastaron más de 2 millones de pesos. ¿Y qué encontramos? Ceniza volcánica, 3X. Cuando no hay ceniza volcánica, no hay X. Cuando hay un poquito, una X. Medio, 2X, pero cuando hay mucha ceniza volcánica, 3X. O sea, esos suelos, desde los 140 centímetros, tienen una gran cantidad de ceniza volcánica. En diferentes momentos hubo explosiones volcánicas que arrojaron veros, ceniza y más cerca un material más grueso. Y eso puede corresponder a diferentes fases de ocupación, ¿no? Desde lo más profundo al formativo, luego hay un receso entre 80 y 100 centímetros, por eso se llama AB. A es un suelo antrópico, ¿no? Como un momento solamente de mucha descarga de ceniza, luego viene otra ocupación y finalmente la ocupación más yaciente. Entonces, aquí en San Agustín también hubo influencia del factor volcánico. Entonces, esto es importante tener en cuenta, porque ustedes ven los paisajes y dicen, ¿quién modeló esto? Los volcanes. Los ríos son consecuencia del volcanismo, porque los ríos se van por donde hay fallas. Y el río Magdalena o Yuma va por una antigua falla. Entonces, aquí el factor primordial del paisaje es el volcanismo, que en momentos cercanos a las erupciones son peligrosos, pero una vez que la ceniza se deposita y el viento, el agua, la lluvia, etcétera, etcétera, va cubriendo esas cenizas, resulta que la ceniza tiene oligoelementos que son muy importantes para el crecimiento de las plantas. Entonces, después de un evento de esos, y cuando la ceniza es cubierta, los suelos se tornan fértiles. Entonces, es un momento de expansión, y eso fue lo que le correspondió al periodo clásico regional, que fue cuando encontraron suelos fértiles. Si usted tiene suelos fértiles, produce más comida. Si usted tiene más comida, puede tener más hijos, ¿no? Aumentar la población, y puede tener unos excedentes porque produce mucho, puede generar intercambio,
una parte de la población se puede dedicar a cafeteros, a tallar esculturas, etc. Y por eso ese periodo clásico renal se denomina esplendor. Y la causa está en que la gente aprovechó suelos fertilizados por la ceniza. Bien, entonces tenemos una periodización, un precerámico, ¿no? El Alto de la Pata, fíjese lo interesante, tiene la fecha, la única fecha antigua, ¿no? Más o menos entre 1250 antes del presente, es la fecha más antigua precisamente en el Alto de la Paz. Sin embargo, pues es como una especie de tulpa, ¿no? Que no tiene material cultural, pero una tulpa es una construcción impresionante. Se echó un fogón y el fogón no lo hacen los animales, lo hacen los humanos. Entonces, es una construcción humana que está hecha hace 5.300 años antes del presente. Entonces, es la fecha más antigua, está precisamente en el Alto de la Pata. Entonces, tenemos que hay un precerámico, o sea que no, la gente no hacía cerámica. Luego viene un formativo significa que comienzan a construir la cerámica, a desarrollar la panadería, a formarse pequeñas aldeas, ¿no? Y el clásico regional, la que está en rojo, es la época de esplendor, cuando construyen las esculturas, los completes, los sarcófagos, etcétera, etcétera. Es una población boyante que tiene recursos y la base de eso es el suelo fértil, productivo, que le da mucha comida para abastecer a la gente y que algunos se pueden dedicar a tallar las piedras y los otros cultivaban y los podían alimentar. Luego viene el reciente, que es un periodo de supuestamente crecimiento demográfico, que hay una discusión, ¿no? Porque hay mucha cerámica, o sea, algunos arqueólogos ven el crecimiento demográfico con base a la basura. Poquitos fragmentos, poca población, muchos fragmentos, mucha población. Pero resulta que en el periodo formativo la cerámica era muy pequeña y la cerámica pequeña se descompone en pocos fragmentos. En cambio, en el reciente las vacías son grandes y por consiguiente arrojan mayor cantidad de basura. No necesariamente mayor cantidad de basura corresponde a mayor cantidad de gente. Simplemente que las vacías son más grandes. O sea que hay una discusión y esto pues alguna vez tenemos que resolver. Bien, entonces tenemos aquí una comparación entre el precerámico. Nosotros encontramos un enterramiento en la Jagua. Infortunadamente no se pudo fechar, pero por la morfología del cráneo, también por el tipo de desgaste de los dientes y por la forma de la tumba, pues, puede corresponder a un precerámico que puede tener más de 3.000 años de antigüedad, ¿no? El formativo pues tiene más o menos entre 2.000 y 3.000 años, el clásico regional el primer milenio después de Cristo y finalmente el periodo reciente. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué aquí la gente pues era pequeña, de pronto creció acá, construyó las esculturas, etcétera? ¿Y qué pasó en el periodo reciente? ¿Por qué hacia el siglo X decae la población? Dejan de construir esculturas, templetes, sarcófagos, y de tumbas monumentales se pasa a tumbas pequeñas, reposo, cámara, ¿no? Y vacías muy brufas, muy diferentes a la del periodo anterior, ¿no? Es una pregunta, ¿qué sucedió? Entonces, otra vez volvemos a los eventos volcánicos, que el final del clásico regional está relacionado también hacia los siglos, sobre todo el siglo VI, VII, a fuertes eventos volcánicos en todo el mundo. Es el ocaso del Imperio Romano, es el ocaso, digamos que empieza a decaer el clásico regional aquí en San Agustín, y es lo que se conoce en otras regiones de Colombia como el silencio arqueológico, cuando se encuentran pocas evidencias. ¿Qué sucedió? El vulcanismo otra vez afectando a la gente. Entonces parece que en algún momento la gente dejó de creer en esas esculturas. Esas esculturas ya no sirven para apaciguar
la furia de la naturaleza. Estos rituales que nosotros hacemos tampoco sirven para apaciguar la naturaleza, entonces desaparece. Y muy posiblemente también los chamanes que organizaban estos rituales, y entra un periodo que es equivalente en Europa a la Edad Media, que se llama aquí periodo reciente. Tumbas pequeñas, ¿no? No hay granos de velocidad en el periodo reciente. Hay una discusión de que posiblemente haya caciques que controlaban el poder económico, pero no hay pruebas sobre ellos. Sin embargo, al final, si juzgamos por lo que decían los cronistas, hay grandes caciques, ¿no? Tijuana, Nando, etcétera, que seguramente tienen la capacidad de reunir gran cantidad de guerreros y de construir también cercados. Hay evidencias, según las fuentes, de cercados en Timaná, también en Pirama. ¿De quién se trata con rellenar la última fecha? Bueno, entre lo que monta y la datación está en 700 y el reciente ya empieza en el 10º. ¿Qué hay en intermedio? Sí, eso es lo que llama el vacío arqueológico, vacío de información. Hay momentos en que uno no encuentra información. ¿Por qué? Porque la gente se desplazó a otro lugar antes de los eventos volcánicos. Entonces es el hiato vacío y se encuentra en todas partes del mundo. O sea, eso fue un evento a nivel global, ¿sí? Que parece que está asociado con lo que se conoce como eyecciones de masa coronal. El Sol tiene unos momentos en que está tranquilo, no hay poca actividad, entonces no se enfría, pero hay momentos de gran actividad, una interactividad, y arroja muchas tormentas solares, y eso afecta el campo magnético de la Tierra. Al afectar el campo magnético, afecta a los volcanes. Eso es un desastre global. Entonces, es un periodo más o menos del siglo VI, hay una fecha como 570, en donde que se ha llamado el año sin luz. O sea, hubo tantas erupciones volcánicas que arrojaron tal cantidad de ceniza que cubrieron la Tierra, impidieron el paso de la luz solar. Y entonces, cuando no hay luz, no hay fotosíntesis, no hay desarrollo de las plantas, la gente se enferma, la gente aguanta hambre, se enferma. Entonces fue un año trágico, ¿no? En el siglo VI a nivel mundial. Y parece que aquí también sucedió algo parecido. Cuando hay muchas erupciones volcánicas, la Tierra se enfría porque impide el paso de la luz solar. Entonces, nosotros no tenemos suficiente fecha para poder datar qué pasó en el siglo I, II, III, etcétera, etcétera. Las estructuras no se pueden echar, las construcciones megalíticas, pero sí encontramos carbón. Resulta que el carbón pudo haber llegado por error. Abrieron un hueco y cuando taparon, lo cubrieron con tierra de ahora, pero se quitó un carbón que pudo ser antiguo. Y arrojaron una fecha. De hecho, en el Alto de las Piedras se dice que hay una fecha del siglo XI a.C., ¿no? Y que eso podría estar indicando de que la construcción megalítica empezó hace 3.100 años, pero eso puede ser un error porque se quitó un carbón. ¿Sí? Tengo una inquietud, que lo que nos acaba ustedes de hablar aquí de la festecita esa de la tormenta solar, ¿esto va a estar en sus memorias allí? Sí, sí lo tengo. Sí. Sí. Es que en este momento nosotros debemos estar viendo lo que está pasando. Por tormentas solares. Sí, eso lo ven ustedes en los celulares. En un momento se cambió la red, no hay señal y hay alertas, ¿no? Porque cuando se viaja en avión se puede producir accidentes. Ustedes se imaginan. He escuchado muchas veces, bueno, A ver, esto Miyako. documentales pues con los estudios que han incluido, bueno, la NASA, ya con la tecnología, dicen que los nuevos grupos de estos tiempos, acá en América, no desaparecieron en total, pero sí disminuyeron. Los que sobrevivieron, pues regresaron de nuevo para formar los pueblos para que encontraron español. Pero creo que dicen que lo más posible es que se dé un cambio climático muy fuerte. Hay un evento que se llama Evento Miyake de 1856, cuando
hubo una tormenta solar impresionante y eso está registrado en Estados Unidos por una persona de la época, ¿no? Creo que en 1985 también hubo un efecto de esos que afectó una base de petróleo en Canadá. Y en 1975 también creo que afectó también a Nueva York. Eso fue un acabose porque se fue la luz, la gente salió a la calle, se armó un vandalismo tremendo, ¿no? Entonces, esos eventos ocurren. En este momento no hemos tenido un evento muy fuerte, pero puede coincidir un evento muy fuerte con alteración del campo magnético, el despertar de los volcanes, la ceniza que cubre el sol y el cese de la actividad fotosíntesis de las plantas, la reducción de la comida y la aparición de enfermedades. Entonces, generalmente estos eventos producen plagas, hambrunas y plagas. Y entonces hay que destacar la labor del Duque Gómez, ¿no? Yo diría que sin Duque Gómez y José Cubillos, que se dedicaron con 50 años a las investigaciones y a industrializar, digamos, sus hallazgos, pues San Agustín no tendría el alcance que tiene hoy, ¿no? Y tampoco existiría esa declaratoria de patrimonio de la humanidad. Y pues fueron personas que consiguieron recursos nacionales, no le pidieron ayuda a ningún extranjero, lo hicieron con los recursos del Banco de la República. Y con eso fue que excavaron y trataron de organizar más o menos cómo estaban las lajas, las estructuras, los canceles, ¿no? Y ubicarlos en su sitio. Entonces, yo pienso que si este año se va a celebrar, ojalá sea así, los 30 años de la Declaratoria del Patrimonio de la Humanidad en San Agustín, se le haga un homenaje pues, a los Duque Gómez, a José Cubillos, porque gracias a ellos tenemos una gran cantidad de sitios arqueológicos y que nos ha permitido establecer una cronología en los periodos y las características de cada periodo. Entonces, y en la medida que vamos avanzando en los estudios del suelo, vivimos en la Tierra, dependemos de la Tierra, por eso es importante realizar estudios de los suelos para saber qué fue lo que sucedió en la historia. Entonces tenemos, mire la cantidad de tumbas pues, que yo pude registrar, ¿no? Por diferentes autores, 553, de diferentes periodos, ¿no? Ubicados en las diferentes mesitas. Dice que la mesita B, donde que contiene la mayor cantidad, 92 tumbas, también el Alto de Lavapatas, ¿no? Y pues la distribución de los sitios arqueológicos, y eso nos ha permitido pues tener una idea, ¿no? Las de morado son las de Istus, sobre qué ocurrió en la historia. La gran pregunta que uno se hace es, como decía Gordon Char, ¿qué ocurrió en la historia? Y eso es lo que queremos saber, qué ocurrió en la historia. Cómo, quiénes, cuándo, por qué sucedieron esos eventos. Entonces para ello, sistematizamos la información y encontramos que hay tumbas del formativo, otras del clásico regional y otras del reciente. Las tumbas del formativo son pequeñas, tienen promedio 2.6 metros cúbicos. Fíjense que hay un crecimiento, se duplica en el clásico regional 6.2 metros cúbicos y decrece en el periodo reciente 1.7 metros cúbicos. Eso se mide más o menos por la profundidad y el diámetro de las tumbas, de metros cúbicos. Fíjense que en el clásico regional aparecen las tumbas, se incrementa la construcción de tumbas de semicancel, los sarcófagos líticos, la estatuaria, aquí se lítica, ¿no? Aquí nos faltó colocar la estatuaria en madera. ¿Será que hubo estatuaria en madera? Porque si hay sarcófagos en madera, ¿no? Que son del periodo formativo, y se pasan los sarcófagos en el periodo clásico. Desaparece en el periodo reciente, mire, la Edad Media, el periodo reciente, la Edad Media. No hay evidencia de una gran acumulación de, como llaman, una tendencia teórica en la arqueología, riqueza. Pero bueno, insisto, la riqueza no se tiene sino el error, sino la vitalidad, la capacidad de supervivencia. Para los indígenas el oro no era tan importante como para los españoles. Y cuando se dieron cuenta que los españoles se interesaban el oro, tendrán un poquito, esa visión tiene más
el vecino tiene todavía más, ¿no? Para quitarse los vecinos. Y ahí fue donde apareció el Dorado. El Dorado fue una estrategia de los indígenas para zafarse de los españoles, para que se fueran a otro sitio. Fíjense, el periodo reciente, ¿no? Es el más obvio. Tumbas pequeñas, no hay vacías así muy interesantes, además son burdas, son grandes, burdas, no hay unas formas interesantes, ¿no? En el clásico general sí hay vacías con todas las terrazas, las copas, etcétera, etcétera, y las tumbas suntuosas, y el periodo reciente. Sin embargo, hay mayor cantidad de líticos comidos, ¿no? Copas, algunas, platos, no se han encontrado platos. Entonces, fíjense que desde el punto de vista de la variación mortuoria, o sea, fúnebre, el periodo clásico de es el periodo de esplendor, monumentalidad, y el periodo reciente, una caída de esa monumentalidad. Desde el punto de vista espacial, hay una gran diferencia entre San Agustín e Isthmus. San Agustín tiene el mayor número de montículos funerarios, estructuras, bueno, hablar de sexo, como quiera, de las estructuras es difícil, ¿no? Pero vemos una gran diferencia, ¿no? Esto es lo que se llama un gráfico de dispersión. Cada montículo es una tumba y se concentra en la medida que son afines entre sí. Por ejemplo, estos son grupos que presentan mucha afinidad entre sí, y estos también, pero estos dos grupos hay tres. Este es San Agustín y este es Isthmus. ¿Y qué se diferencia? ¿Y qué se diferencia? Primero, vemos San Agustín e Isthmus. Isthmus tiene la mayor cantidad de conos apagados, 9, contra los 4 de San Agustín, pero además tiene casi todas las tumbas son de clásico regional, pero no sé si se han encontrado en Isthmus tumbas del formativo, del periodo reciente, pero la gran mayoría de tumbas que se han excavado en Isthmus son del periodo clásico regional. Tiene la orientación hacia el norte, la cantidad de orientación hacia el norte de las tumbas, ¿no? La posición dorsal extendida predomina, lo mismo los enterramientos en montículo, y miren la gran diferencia que está resaltado en naranja, ¿no? La presencia de cancel y esculturas, mayor frecuencia en Isthmus, lo mismo que los templetes, sarcófagos monolíticos, esculturas, cinerita, toba volcánica, relleno con tierra de colores, lajas decoradas, presencia de carbón y finalmente cuenta de textura. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia entre San Agustín? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos divide el río? ¿Por qué hay unas figuras en Isthmus que son diferentes a las de San Agustín? Hay una diferencia. Siguen una tradición cultural, comparten, pero hay diferencias. ¿Qué sucedió? Había un poder político aquí, otro allá, que compartían, pero se diferenciaban. Entonces, este es un interrogante pues, interesante de responder. Nosotros vemos las diferencias, pero no podemos explicar las causas de esas diferencias. Existen. Desde el punto de vista temporal, entonces, este es un gráfico que coloca toda la variación de las tumbas. Cada puntico es una tumba, ¿no? Y en la medida en que son compactas, significa de que existe cierta homogeneidad, que hay un poder que dice, haga las cosas de esta manera. Entonces la gente construye más o menos de forma similar. Y entre más dispersa es porque el poder político se ha, digamos, flexibilizado y no hay, digamos, una orden unánime, ¿no? Que siga una pauta de construcción. Entonces vemos que hay una gran dispersión del formativo, se concentra el poder político en el clásico regional y otra vez se dispersa en el periodo reciente. Entonces, eso también nos da una idea sobre el poder político, la capacidad de convencer a la gente. En el formativo no se ve mucho eso, hay mucha variación, formas, fíjese Wanda es un ejemplo. Esas tumbas de Wanda no las tenemos en
Mesitas. Y de pronto en el clásico regional la gente sigue una pauta muy similar y llega el periodo reciente y otra vez cada uno hace lo que quiere. Es muy parecido a lo que sucedió en Europa, que se conoce como la Edad Media. Se dispersa el poder y no hay una autoridad central que unifique, ¿no?, cómo es que debe comportarse la gente. Y eso nos está indicando de que algo sucedió y que contuvo que la gente se dispersara y pues actuara de una manera muy independiente, ¿no?, y no unificada como sucedió en el clásico. Entonces, las tumbas de Obama. ¿Dónde más han visto las tumbas como las de Obama? Ah, entre la gente está al otro lado. Yo digo aquí, en San Agustín. Obama, ¿sí? ¿Qué sucedió en Obama? ¿Por qué construyeron de manera muy particular? No, pues era una manera de ver el mundo, ¿no? ¿Qué se buscaba con el enterramiento de una tumba de pozo y cámara? Entonces, algunos dicen que el pozo es como el umbilical y la cámara como el útero. La gente regresa a su útero materno solamente que de la madre tierra. Entonces es como una similitud de que la gente tiene que volver al útero de la madre tierra. Hay mucha discusión sobre eso. La variación social. Entonces vemos que la élite pues acudía a las estructuras, a los canceles, ¿no?, a los templetes, etc. Mientras que digamos que los otros grupos eran más sobrios, ¿no? Entonces aquí también hay una discusión sobre las características sociales, algo en lo cual hay que profundizar. Infortunadamente, pues esas muchas tumbas son bloqueadas y en otras pues lo que se encontró pues había sido ya destruido, pero eso no hay un registro muy adecuado, ¿no?, para poder caracterizar exactamente cómo puede ser la construcción de las tumbas. Yo creo que habla de tumbas, son muy pocas las viviendas que se han excavado, que nos puede dar una idea de cómo fue la vivienda en el tiempo antiguo, en el clásico regional, pero sí tienen viviendas muy grandes en la estación del periodo reciente, bastante grandes, pero pueden ser viviendas más. Bien, entonces, ¿dónde surgió esa tradición? ¿Dónde están los orígenes de esta tradición? Agustinio, en el Alto de las Patas. El Alto de las Patas tiene la fecha más antigua, 5250 antes del presente. Tiene una tumba con un sarcófago de madera hacia la parte suroccidental del Alto, ¿no?, fecha en el siglo VI antes de Cristo, y tiene, importantísimo, toda la evolución de las estructuras, desde las más sencillas, esta, hasta las más complejas. Si ustedes miran con detalle, estas son esculturas muy complejas que requieren de mucho conocimiento sobre los materiales, sobre los instrumentos utilizados y también sobre lo que se plasma. Entonces vemos aquí en la tumba número 1 una estatua antropofágica. Tiene una figura humana en estado de trance, con el polo aquí, la boca cerrada, y el glande, que infortunadamente está escondido en el museo. Aunque lo pusieron por debajo, esto solamente es la parte de arriba. Entonces, el Alto de las Patas tiene una vista impresionante. Tiene las fechas más antiguas. Y algo importantísimo que no tienen las otras recetas. Tiene la evolución de todas las estructuras, desde las más primitivas hasta las más complejas. Tiene todos los periodos desde el precerámico, primitivo, clásico, regional y reciente. Y tiene un cementerio infantil que está tapado. Este cementerio infantil está protegiendo a la tumba principal. Realmente los chamanes son protegidos con entierros de niños. Los niños tienen buena energía, entonces se pretende que con buena energía los niños
se protege también la energía de los chamanes. Hay muchos elementos chamánicos, ¿no? Como esa manera de enterrar, la estatua Antropofano en posición con el pene parado, que eso es antifálico, de vitalidad, de fertilidad, etcétera, etcétera, ¿no? La protección con los niños, ¿no? Y una fuente serendipia que está ahí abajo. Entonces, el acto de la pata se reúne en una serie de características que no están en las otras mesitas: la antigüedad, todos los periodos, toda la evolución de las estructuras y unas actitudes chamánicas que nos pueden estar indicando de que hay un liderazgo religioso que fue quien impuso toda esa tradición que posteriormente se va a mirar. Y esa estatua que siempre genera discusión, ¿no? Entonces la gente dice, un elefantoide. Es una locura. ¿A quién se le ocurre decir que eso es un elefante? ¿Han visto ustedes elefantes aquí? ¿Cuándo se estudiaron los elefantes? Los elefantoides hace como 100.000 años. ¿Qué hace un elefantoide trepado ahí sobre un humano en el arco de la paz? ¿Qué hace? ¿Será que un chamán poderoso viajó, lo vio por ahí en alguna parte y luego escribió al tallador? ¿No? Entonces, hay muchos interrogantes, ¿no?, que habría que responder con posteriores investigaciones. Entonces, tiene particularidades que conducen a que se plantee que el acto de las patas posiblemente sea el origen de la tradición, ¿no? Y ahí salía la fuente de inspiración para los que siguieron con esa talla de esculturas. Entonces vemos un mundo indígena con una cosmovisión que es una invariante en los indígenas, y es concebir el mundo no dual, sino tripartita. El mundo arriba, donde están los astros, ¿no? Hay espíritus auxiliares, ¿no? Está el mundo del medio, donde viven los humanos, las plantas, los animales, las rocas, y está el inframundo. Posiblemente ese mundo tripartita esté reflejado precisamente en las esculturas. ¿Y qué puede reflejar? Pues ya el profesor Bautista aportará a la discusión al respecto. Lo cierto es que lo que se buscaba con eso era pues la vitalidad. ¿Qué buscaban los indígenas con todos estos rituales? La vitalidad, la fertilidad, que hubiera comida, que hubiera hijos y que hubiera animales para comer y plantas también para alimentar a la población. Esa era la riqueza. Entonces son rituales propiciadores, y un reflejo de eso precisamente es el pene, ¿no? El pene que fertiliza, ¿no? Igual que los penes grandes que se encuentran en Villa de Leyva, ¿no?, en campos de cultivo, que pretendía precisamente digamos, aumentar la fertilidad de los campos y por consiguiente la vitalidad de la población. Hay una estatua grandísima en Isthmus, ¿no?, que valdría la pena también explorar, porque pues, parece que estuviera levitando, ¿no?, la grandota. Y pues lo que se piensa es que están vivas. Se fueron construidas con un objetivo. A través de unos rituales se pretendían unos alcances, pero el principal alcance era la vitalidad de la población. Entonces, San Agustín tiene diferencias. Bien, llegaron los conquistadores y se asentaron en Timaná, utilizaron la población para construir sus viviendas, para cultivar, etcétera, etcétera. Era una aldea grande. Los españoles no llegaron a una casita por aquí, otra casita por allá, no. Llegaron donde había aldeas indígenas. ¿Por qué aldeas indígenas? Porque necesitaban muchas casas, eran centenares y con algunas civiles, ¿no? Necesitaban comida. En una casita no les van a dar comida, necesitaban una aldea donde los pudieran alimentar, y necesitaban mano de obra para transportar, para seguir todas sus aventuras, ¿no?, etcétera, etcétera. Lo cierto es que algo que impactó bastante a la población indígena fueron las enfermedades de una local. La viruela, el sarampión,
los virus de la gripe, que para nosotros esto es corriente, ¿no? Una gripe, nos reponemos, lo que sea. Para ellos no, porque no tenían inmunoresistencia a esas enfermedades. Esas enfermedades fueron una de las principales causas de la reducción de la población indígena. Entonces, pues no era en español, era sinónimo de qué? De plaga. Ahí viene la plaga. Ahí viene la plaga, las enfermedades, y además porque aprovechaban la mano de obra indígena. Entonces se acabaron los de Limaná, fueron a buscar los de La Plata, los utilizaron, se acabaron, fueron a Labollos, los llevaron allá, se acabaron, trajeron los de San Agustín, se acabaron, los de Quichana se acabaron. Entonces cuando se acabaron los indígenas aquí, se fueron a Caquetá, al Alto Caquetá, los llamados andaquíes. Entonces iban y con cuentas, compraban niños y los traían aquí, con ellos fue que continuaron todo el proceso de colonización. Pero ellos también se acabaron. El pueblo entró en absoluta pobreza. Si no había quien cultivar, si no había quien cuidar los animales, los españoles no iban a trabajar, sino a enriquecerse, a obtener oro, para montar allá o lo que fuera. Cuando se acabó la mano de obra indígena, pues esto entró en pobreza. El Huila fue una región muy pobre, que fue abandonada hasta que llegaron ya los inmigrantes del Cauca, Nariño, etcétera, etcétera, que fueron los que fundaron, digamos, el San Agustín modelo. Pero la causa de ello es precisamente que fue una región que se despobló por diferentes circunstancias, el maltrato, aprovechar los indígenas para construir caminos, como cargueros, como soldados, porque los fueron utilizados contra los quijados, que eran guerreros, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en las visitas de 1128, 1129, Rodrigo Ospina está la última información que dieron los indígenas. Y aquí es donde llegamos a la culata, Pueblo Viejo, Tapias, como se le quiera denominar, ¿no? La ventaja de Tapias es que eran construidos encima. Los únicos que hicieron algunas trincheras por ahí por los lados fue la guerrilla, ¿no? Pero la gente pasa y ve los muros y no los aprovecha. Entonces se han ido desvaneciendo, hoy día están más bajo, pero la gente que vivía ahí antes decía que tenían 80 centímetros de altura, hoy tienen un poco menos, pero ahí están las ruinas. Y están las visitas a los indígenas mulares, donde se les preguntó cuántos eran, dónde tenían su cacique, y eran bastantes. Ellos dicen que estaban al otro lado de los mulares, y de allá los trajeron a este lado, los ríos Mulares, a la culata, y de ahí los bajaron a Tapias, y después de Tapias los llevaron a Labollos, donde los utilizaron como mano de obra para los cultivos que tenían los europeos, y con el tiempo pues se acabaron. Los Quinchanas, los Mulares se acabaron. Y hay unas descripciones impresionantes, ¿no? Juana, veamos la anterior. Hay una descripción, un poquito más adelante, bueno, hay una descripción de una Juana de Avilés, una encomendera malísima, celosa. Sospechaba que su marido estaba buscando con las indígenas. Porque una indígena que sospechaba que se acostaba con su marido y le introdujo una tusa caliente por la boca. Y cuando era un muchacho que estaba protestando, le mandó un haz de paja y le metió candela y también doña Juana de Avilés. Y describen todas las torturas que hacían con los indígenas, los encomenderos, con el fin de supeditarlos, ¿no? Tenerlos congregados para que sirvieran a las y los inconvenientes. Entonces, hay muchas relaciones, ¿no? Visita a los indígenas de la culata de San Agustín, descripción de los indios del sitio de la culata, información de la visita de natural del pueblo de San Agustín, no es. Ahí está la fundación, ¿no?
Siendo encomendero, respaldo de Worman, doctrinero Diego Ruiz. Ahí creo que fue cortado. Para poderlos tener más cerca, los trajo a la culata, posteriormente San Agustín Tapias, luego fueron reubicados en Guarapas, en Arroyos, Orzanza, Pilagua y Timaná, donde se enfermaron de pestes, viruelas, sarampión, fríos, calenturas, cámaras, diarreas. Hay una cuestión, una condición fisiológica que se llama deficiencia de lactancia intestinal de tipo adulto. Los indígenas nunca, jamás en su vida tomaron leche de vaca, fuera de la leche materna. Entonces, mientras estaban lactando leche materna, pues tenían la capacidad de absorber el azúcar de la leche. Pero una vez pasado ese tiempo, el destete que se produce entre los 2 y 3 años, perdían esa capacidad. O sea, los indígenas no pueden tomar leche porque les produce diarrea. Y en los años 60, por la Alianza para el Progreso, todos esos excedentes de leche que llegaron en forma de leche y polvo, los mandaron a los pueblos indígenas para alimentarlos y los están matando de diarrea. Y por eso nosotros algunos tenemos intolerancia a la leche, porque hemos heredado genes indígenas. Los indígenas no pueden tomar toda la leche que quieran y uno les da diarrea. Pero uno de acá mestizo que de pronto heredó los genes de los indígenas que tienen deficiencia de lactasia intestinal de tipo adulto, no pueden tomar leche. Y entonces aquí los meten desde chiquitos toman leche para que les fortalezcan los huesos, coma queso, ¿no? Etcétera, etcétera. Los indígenas nunca probaron la leche y compensaban el calcio con los frijoles, con la quinoa y sobre todo con la coca. La coca contiene más calcio, más hierro, más fósforo que cualquier otro vegetal. Entonces con la coca compensaban la deficiencia de calcio. Entonces ese cuento de que si no tomamos leche no pertenecemos los huesos, eso no corresponde a la realidad biológica y histórica de nuestro pasado. Bueno, entonces, el Alto La Culata. El Alto La Culata, precisamente con el ICANN vamos a hacer unas tomas en dron para poder caracterizar y hacer una autofoto. Pero ahí vemos canales, vemos terrazas, y toda esta terraza, vemos caminos. Parece que está por una área de cultivo, miren las terrazas que están aquí, ¿no? Eso lo deben ver ustedes cuando van a los Tres Chorros, porque ustedes con los Tres Chorros juegan por aquí y siguen por ese camino. Entonces, el Alto La Culata tiene, como dicen los vaqueros en el Valle del Cauca, parece un sanandecito, tiene tumbas, tiene caminos, tiene basureros, tiene terrazas para viviendas, lo que ustedes quieran. Ese fue un sitio, una aldea prehispánica que fue habitada posiblemente por los indígenas Mulat, con los que se construyó el poblado que está allá abajo, que se llama Paris, o Pueblo Viejo. Y tiene un sitio que debe haber sido ritual de una ritualidad extraordinaria, los Tres Chorros. La gente va allá y encontrar que te está arrojando basuras, pero pienso que los Tres Chorros hay que protegerlos porque debe haber sido un sitio ritual muy importante para estos indígenas Mulale y sus ancestros. Entonces, los Tres Chorros debe haber sido el sitio donde realizaban sus rituales. Y este es el plano fundacional. San Agustín de Bariquena fundó en 1901 con indígenas Mulares, cerca de Mulares, se le conocía como La Culata o Tapia por los viejos, al occidente del actual San Agustín. Y este es el plano fundacional, pero fue un esquema. Entonces, ahí está el solar de la iglesia, el solar del padre, el solar del cacique, el solar del cacique Alonso, el cacique Gaspar, el capitán, el solar del capitán, el solar del pregonero y los demás. Y hay una cruz en piedra y aquí está una pileta. Y supuestamente casas por aquí, las mesas por allá, casas por todo lado. ¿Y qué hemos encontrado? Bueno, entonces ahí está la distribución de los diferentes solares, las diferentes esquinas.
el capitán Labrador, etc. Estas son las diferentes fundaciones de San Agustín. Fíjense que la primera, en 1608, se decía que la culata estaba destruida. 1790, etcétera, etcétera. Aquí Arturo les hablará mejor sobre eso. Y bueno, esto era el pueblo. ¿De qué época son las fotos? 1936. Todas las estatuas están en el parque, porque las trajeron de sus lugares originales y pues la gente hacía mercado y observaba las estatuas. Lo cierto es que los quinchanas se extinguieron muy rápido, siguieron los murales, ¿no? Y pues hasta que la gente desapareció, porque se lo llevaron para Pilarito y también para Timaná. Esta es la ubicación de la culata en el río Morales. Fueron muy ricos, ¿no? Muchas cenizas volcánicas. Bueno, entonces, sigamos, esto es parte del formativo, las tumbas, los eventos volcánicos que nos han afectado, ¿no? Los estudios que hemos realizado que nos dan fechas de formativo que pueden remontarse a 1943 antes de Cristo. El formativo puede ser mucho más antiguo, más allá de 3.000 años, inclusive hasta 4.000 años de antigüedad. El clásico regional, ¿no? Que aquí fue esplendoroso, en el Valle Cario no tenemos evidencias de esos rasgos de monumentalidad. No hay canceles, no hay escultura, etcétera, etcétera. Y el reciente, con tumbas pequeñas, con una cerámica bastante curva, ¿no? Pues los cronistas refieren que hubo caciques poderosos que tenían cercados, o sea, cercados construidos para defender sus poblados. Y pues reciente hay una discusión, ¿no? Que de pronto no hay evidencias de una gran acumulación de riqueza, ¿no? Pero se menciona en las crónicas la presencia de caciques muy poderosos, sobre todo Quihuazi, que tuvo la capacidad de reunir guerreros, tanto de lo que se ha denominado los rejones, pero también países y fijados. México, Inando, Pilaba, Pinamá, Ocupán, etc., ¿no? Con gran capacidad de movilizar guerreros y recursos, además que tenían cercados. Entonces, pues lo que nosotros pretendemos es precisamente documentar esa primera fundación de San Agustín, y para ello pues empezamos en el sitio. Esta es la superposición del plano fundacional con lo que hemos encontrado, ¿no? Aquí vemos los muros, hasta los muros, está el camino de ingreso, ¿no? Pero no coincide con el plano fundacional. Así. Aquí vemos, eso es tapias con seguridad, no coincide con el plano fundacional. Aquí se nota muy bien este muro sur, perfecto. Tenemos los muros de donde posiblemente estuvo la iglesia y el solar del Padre, ¿no? Hay evidencias de una tiga aquí, de los muros. Por acá donde está azul parece que fueron las trincheras que construyó la guerrilla, no sabemos cuándo, cuando estuvieron como campamento. Entonces, hemos realizado diferentes excavaciones en los muros para ver cómo fue el sistema de construcción, en los caminos para ver también si los caminos se hicieron sobre empedrados o simplemente sobre tierra, ¿no? Y el aljibe en diferentes partes, ¿no? Para documentar eso. Estos son los diferentes sitios que hemos excavado, ¿no? Donde posiblemente coincide con el solar de la iglesia. Hemos realizado 11 excavaciones y esto es lo que hemos encontrado. Encontramos que los muros del solar de la iglesia y del Padre fueron construidos sobre unas estructuras de piedra. ¿Ustedes se imaginan de dónde acaban la piedra? Del río Muras. ¿A cuánto queda el río Muras? ¿Cuánta gente tuvieron que movilizar para traer esa piedra? Ya fuera en carretilla, a
a hombros o muras, lo que sea. ¿Cuántos días tuvimos que hacer para construir la base estructural de esas piedras? Parecido a estos muros, ¿no? Fíjense que tiene una base en piedra y también, ¿no? Miren la anchura de los muros. Miren la anchura de los muros. Entonces, solamente el solar de la iglesia y del padre tenía una base estructural. ¿Qué hemos encontrado? De la época colonial, muchos clavos, ¿no? Ya muy oxidados, solamente 2 fragmentos de cerámica europea. Eso está reflejando el nivel de pobreza de la gente. No tenían recursos para importar pajillas europeas. ¿Qué les tocó hacer? Seguir utilizando las bases indígenas, ya por técnicas europeas, porque no pueden importar, pero sí traen clavos, con los que apuntalaban las vigas, ¿no? Columnas, etc. Ahí se aprecia el camino, y está el camino de ingreso. Ve el muro sur, donde está el muro sur. Este muro pues no tiene base estructural de piedra, sino de pura tierra pesada. Los otros caminos, este lo hicimos sobre el camino en ingreso, no hay base estructural y se construyó sobre tierra. La gente tanto pisa, pues fue apisonando el camino, pero no se utilizó ningún material. Y pues la puerta de ingreso de la iglesia, mire, la base estructural, ¿no? Esta es una puerta, ahí está la esquina, ¿no? Donde se utilizaron esas piedras. ¿Es una huella de carbón? ¿Ah? ¿Es una huella de carbón? No, en otra parte. Hay huellas de poste, tiene una huella de poste. Aquí se utilizaron algunos postes, ¿no? Aquí donde encontramos huellas de carbón y tierra quemada. Esta es tierra quemada. O sea, una tierra que se sometió a unas temperaturas muy altas y hay también mucho carbón y madera. El padre Pedro decía que había un árbol llamado mestizo, ¿sí? Y es muy duro y se conservaron algunos fragmentos de esa madera. Fue pensando que la iglesia se quemó. No sabemos si intencional o accidentalmente. Y encontramos el basurero, el solar del padre. Aquí hay una pinada grandísima que no hemos podido reconstruir, muy grande, pero es una pinada que es de 1601, no de la fecha, que sigue la tradición indígena. Es lo que se llama el tipo cerámico con el del periodo reciente. Entonces, la gente no tenía recursos para importar vajillas europeas. Y toda esta cerámica indígena en un contexto colonial. También utilizando la cerámica indígena porque no había como. Solo hemos encontrado 2 fragmentos de cerámica europea y algunos clavos. Pero algo interesante, estamos ampliando el sitio donde posiblemente estaba la iglesia y encontramos un sitio formativo. Una ofrenda ritual del periodo formativo, que todavía no hemos fechado, pero ya por la cerámica corresponde al periodo formativo. Es decir, que ahí están todas las ocupaciones del formativo, del clásico, del reciente, de la colonia, hasta la iglesia. Sí. Y pues todo lo hemos hecho con estudiantes, ¿no? Pues con los recursos. Aquí está el profesor de Enrique Bautista, con su pinta de explorador. Sí. Entonces, eso lo hemos hecho con estudiantes y con los recursos. Este es el sitio formativo y aquí está el trato de la ofrenda. Esta tierra oscurita, donde encontramos una ofrenda consistente, un fragmento de metal, más. Y algún relleno de algo orgánico, posiblemente. Entonces, aquí tenemos el camino de ingreso. El padre Oscar creo que organizó una procesión hace 2 años y colocó, ofreció una misa y colocó una cruz en
en el sitio donde dijimos que posiblemente se encontraba la iglesia, ¿no? Lo cierto es que pues estamos en ese proceso de continuar las excavaciones, pero ya en área, y pues para ello se requiere de mayor cantidad de recursos. Y lo otro es el Alto de la Culata, ¿no? Vincular al Alto de la Culata porque es la única aldea indígena de esta en San Andrés. Si existieron aldeas indígenas, los españoles, pues aquí debe haber existido alguna aldea indígena, pero construyeron sobre esto y se acabó. Por eso usted en su casa pueden encontrar un plan de tiesto, un plan de habitate, un modelo, lo que sea, ¿no? Pero aquí, en cambio ya no construyeron. Pues las proyecciones es ya adaptar excavaciones en área para poder realizar un registro, y este año pues, vamos a estar apoyados con el ICANN con sus equipos de tecnología de prospección geofísica para continuar las excavaciones. Agradecimientos, porque mucha gente nos ha apoyado, ¿no? El Alfredo nos ha acompañado, el Padre Oscar, el Padre Pedro, ¿no? La alcaldía también, la Secretaría de Cultura, ¿no? Pues siempre hemos compartido con la gente y los hemos escuchado, ¿no? Han aportado también muchas observaciones, información, etcétera, ¿no? Y la idea es que pues en el consejo, con base a estas investigaciones, pues se proponga que también se celebre el 22 de septiembre de 1601 la fecha de fundación de la primera fundación de San Agustín de Valperiquena. No sabemos qué significa Valperiquena, vamos a preguntar al padre José, pero no sabemos dónde vivió. Y ese es el árbol mestizo, que fue cortado hace muchísimos años. Ahí está. Y esos fragmentos los hemos encontrado en las excavaciones de manera intacta. Lo otro es que también con los vigías del patrimonio pues hemos organizado talleres, ¿no? En el parque, ¿no? Para que los niños y también los adultos pues aprendan de la arqueología, ¿no? Socialicen esta información, y pues esto es muy importante para que la gente conozca que hay otra fuente de información, que existen resultados de las investigaciones que se han adelantado en lo que se conoce como San Agustín de Valperiquena. Está el plano fundacional, está el acta de fundación, está el sitio arqueológico, ¿no? Y están los resultados de las excavaciones que han documentado el sistema de construcción de los muros, ¿no? Como también de los caminos. Muchas gracias. Por favor, si hay preguntas, pues para el profesor. Ideas, apreciaciones, sí. Muchas gracias. La pregunta mía apunta que cerca de Tapias, pues hay otra zona al otro lado de la margen izquierda de Río Morales. Sí. Hay una meseta bastante importante que Y es la de la Perdiz. Tal vez si usted habló al comienzo, no estuvo en la charla, pero es un reservorio arqueológico muy bastante grande. Y eso no ha sido estudiado arqueológicamente. No ha sido estudiado y tiene que tener mucha conexión con Tapias. Ahí están los murales, Y las huellas de los murales. hay un archivo de Carlos Ramón Repiso, incluso habla del punto de Trechorro, del raudal, Sí. mucho más abajo entre la montaña. Y hay un camino ceremonial empedrado que intercomunica las dos orillas del río. Entonces sería importante que cuando hagan fotografía aérea puedan hacerle la búsqueda, porque me imagino que la Toca caminar eso y llevar el dron. haya cubierto ese camino, de pronto haya una huella de ese camino. Sí, no, eso es interesantísimo, y efectivamente hay dos estatuas en la Villa Fátima, no una, ¿no? Y esa salió de la Culata, de una tumba de pozo en cámara, dice que 5 metros de profundidad, sacaron la más pequeña, y la otra está ahí, y afortunadamente eso está huaqueando, han estado huaqueando, y eso es difícil de controlar porque se mete en la noche, y por allá no debe imaginar.
Sí. Solo ganamos. Yo quisiera, en primer lugar, felicitar a las personas que hoy están aquí haciendo esta presentación. Una de las cosas que me han enterrado a mí en San Agustín es que estaban pasando conferencias y nunca se guardaba la memoria. Jaime, chévere que esté grabando la presencia de estas personas que durante muchos años han estado presentes aquí en el territorio. Y esto es memoria, y hay muchas personas que tienen esa capacidad de poder interpretar, de poder decir qué es lo que hay aquí en San Agustín. Yo les deseo realmente una felicitación muy grande y un aplauso para ellos. Sí, es la recuperación de la memoria, sí. En este caso, pues, entre más antiguo, ¿no? Más nos acercamos a esos periodos donde se dio inicio al proceso de domesticación de plantas, ¿no? De crecimiento demográfico, de construcción de aldeas. Y la única aldea que existe, o huellas de la única aldea, es el árbol natural. 9.000 sitios que reportaron los del proyecto de 4 Magdalena de Cristo. No encontramos una sola vez. Por eso ellos concluyen que el patrón de ocupación fue disperso. Eso es parcialmente correcto. El patrón de ocupación fue combinado, nucleado, la sola cosa de cemento es un pirama, es otro ejemplo, inclusive quinchar, y disperso. Entonces, es la posibilidad, la primera posibilidad que vamos a tener de documentar una aldea. ¿Cómo vivían los indígenas en una aldea? ¿Cómo construyeron los aterrazamientos para construir las viviendas? Y ahí también en esas terrazas hay tumbas. Profesor, es que yo he escuchado, bueno, a mí se muchos que hablan del tema de volcanes. Los que fueron los volcanes. Los volcanes. Entonces siempre dicen que la cordillera oriental es una cordillera más reciente y la cordillera en ninguna parte tiene volcanes. Todos los volcanes están en la cordillera central. Entonces yo no sé, a mí me... Bueno, Narciso Garzón parece que fue el especialismo. Es el profesor Carlos Villanueva encontró una fuente de obsidiana en la pescada, que se llama la pescada de Garzón, sobre la cordillera oriental. Fuente de obsidiana. Obsidiana es el fluido volcánico. No, entren ustedes al servicio, ahí está la página, servicio geológico colombiano. Y ahí está la descripción de todos 30 volcanes que se han descubierto recientemente. Servicio SNC. www.sns.org. De todas formas, cuando hay situaciones fuertes es muy fácil que eso se una situación muy dura vaya a lugar. Yo recuerdo que cuando se encontró en Greece, casualmente ese año. Luego se vino por todos lados. Sí, claro, y casualmente ese año. Famoso y se murieron vacas. Sí, que casualmente ese año yo terminé bachillerato y bueno, se me vino sin la excursión a la costa por una carretera. Y iba, me voy acá y eso estaba lleno de ceniza, casi no se podía mover el carro. Que no nos pudimos bañar. Recuerda que no nos pudimos bañar en Tunja. Exacto, no había agua en Por la primera vez. Yo si no vivo agua que no la puedo bañar tampoco. No se bañan. Miguel también iba. Lo que quería decir yo es que hace poco estuve enviando una señora que es geóloga colombiana y vive en Estados Unidos. Sí. La referencia que nos dejó a nosotros Hernán Tello en 1978 fue que el vulcanismo de aquí de San Agustín es de aproximadamente 70 millones de años. Ella dijo, no, es de 45 millones de años en este momento, o sea, está revaluada. ¿Sí? Y hay una cosa muy importante, si recordamos el volcán que hay entre San Agustín y Santa Rosa Caucayama, ¿cómo se llama? El volcán de Pitanga, tenía 15 kilómetros de diámetro. En el libro de Hernán Tello habla que la parte de la margen de acá, estamos hablando de, como decir, del sur del volcán, de la parte del Alto de Lavapatas, que
está pasando el río Naranjos ahí, rompió el cráter ahí del volcán de Santa Mónica. Eso es roto por el nacimiento del río ese. Y la última información es que la cordillera oriental no nace desde el nacimiento, que esa es una información que nosotros hemos tenido durante toda la historia. No nace desde el nacimiento de Magallanes, nace desde Altamira Garzón hacia el norte. Acá todo esto es cordillera central, por eso es que estamos hablando de los volcanes de la cordillera central. Aquí, ¿cuántos hay? Pues vamos a hablar allá del Alto Retiro, volcán. Vamos a hablar acá de la Pelota, el Curutal, esos son los más cercanos, en Lavapatas, donde está el Alto Lavapatas, en Santa Mónica. Pero aquí hay más volcanes que estaban, pues, hace muchos años estaban aquí. De acuerdo a las fechas, lo que tal vez se quiere sugerir es que haya que retomar esas fechas de fundaciones de Timaná y pasarlas a lo que se plantea bajo esta presentación. Sí, pues Mafre sugiere que la fecha de fundación no fue en 1578 porque Sebastián de Yacate dice salimos en el mes de San Juan, o sea, junio. Demoramos 8 meses en llegar a Roma. Porque la fundación de Timaná está para el 16 de diciembre de 1538. Entonces habría que replantear toda esa parte de historia pues, del departamento para... A no ser que esté mintiendo desde la casa, que no lo puede decir, que se sí coincide con diciembre de 1538. Conclusión, no existen los deportes. Eso es un invento de los españoles y de algunos acuerdos. Usted va al museo arqueológico de Istmos. Entonces aparece periodo formativo, periodo clásico y regional y antones. No existieron los deportes. Por la de Juan de Santa Gertrudis pernoctó en el Alto Lacular y decían que vivían 10 familias indígenas, póngale 5, unas 50 personas, a mediados del siglo XVIII. Y le dieron, a 500 pasos está el pueblo indígena, pero la gente pensaba que Tapias era indígena, pero fue construido por indígenas, pero era pueblo azteca. Entonces, a mediados del siglo XVIII quedaban 10 familias indígenas en el Alto Lacular. Y Tapia estaba ocupado, no había gente. Hacia 1128, en 1600, ese es un poblado que duró, póngale, 7 años, máximo 11. Se construyó en 1601, en 1608 ya estaba en proceso de abandono, y en 1612 ya estaba caída la iglesia. ¿Por qué? Las enfermedades. ¿Qué pues tiene de bueno? O sea que ese... No, la culatra fue primero porque es prehispánico. Y Tapias es hispánico. La destrucción de la culatra obedece más a abandono que a manos. Sí, sí. Parece obedecer al abandono porque la población pereció, ¿no? Por enfermedades. Por ahí, y además que los llevaban a las tiendas de Manguer, los llevaban a Timaná, inclusive a Popayán, llevando ganado. Era como el centro Construyeron el camino de Timaná, los utilizaron como soldados en la guerra contra los pijaos. Bueno, muchas gracias. El próximo viernes, continuando con este miniciclo de charlas, el doctor Enrique Bautista, a las 7:30 de la noche también va a disertar sobre los petroglifos de la Guada, o lo que nosotros conocemos mejor como los petroglifos del Estrecho. Entonces también la invitación para que nos acompañen. Pasado mañana, misma hora. Gracias. Gracias. Sean, vamos.